Muy bien, vamos un poco a hacer una introducción a las distintas escuelas del budismo que existen. Hay muchas escuelas, muy variadas. Entendemos que el budismo nace en la India, en un contexto en donde había 6 grandes categorías de diversas religiones. El budismo vendría a ser una de estas 6 que surge en la India, que se dividían en ortodoxas y heterodoxas, ¿no? En la India había religiones ortodoxas o vías ortodoxas, y las ortodoxas eran las que contemplaban y se apoyaban en los Vedas como modo de autoridad. Y estas eran la Samkhya, la escuela Yoga, la escuela del Vedanta. Son escuelas ortodoxas, y después el brahmanismo, ¿no? Puro. Y luego, entre las ortodoxas, cuando nace el budismo, está el budismo, el jainismo y una más, que es la escuela materialista, que es la escuela de los charvakas, que es la más nihilista de todas, ¿no? Como pura materialidad. El budismo, en su origen, nace en la India, y el primer budismo que aparece, el budismo primitivo, se lo llama Theravada. Tiene otros nombres. En realidad Theravada es también una convención. Se lo llama Sthaviravada, tiene diversos nombres. Despectivamente se lo llama Hinayana, que es vehículo inferior o pequeño vehículo, porque se decía que podía llevar solamente a pocas personas al nirvana, a la liberación. Este primer budismo, que es la tradición oral, la tradición del bosque, es el que se apoya en el canon Pali, que es la palabra de Buda pura propiamente dicha, que se transmitió oralmente y fue escrita unos 300 años después de la muerte de Buda, o sea, 100 años antes de Cristo aproximadamente, en un concilio de gente que había memorizado y transmitido en tradición oral. La India tiene mucho de tradición oral y mucho de esto de la práctica de la memoria, y se conservó principalmente en Sri Lanka, pero es el budismo también del sur, ¿no? En el sudeste asiático aparece mucho, ¿no? También en Tailandia, en distintas regiones de Malasia. En el sur de Asia se conserva un poquito más puro, aunque siempre se fue un poco mezclando. Y estos se apoyan en el Tripitaka y el canon Pali. La lengua que hablaban era Pali, no era sánscrito, la lengua original del budismo, era Pali, que es como un derivado del sánscrito. Luego aparece la segunda Royal Dharma, el budismo del este. El budismo, cuando fue migrando, cuando se fue moviendo, iba para las regiones de China, Japón, Corea, este budismo del este toma la forma, va cambiando sus modos y se vuelve Mahayana, que también es una forma de exaltarlo, ¿no? Es el gran vehículo que lleva a muchas personas a la liberación, y tiene determinadas características y determinadas figuras que no aparecían en el budismo original, como la figura del Bodhisattva. Y este budismo, que también sería un budismo heterodoxo, ¿no? Empieza como a tomar la idiosincrasia y tomar la cultura de los lugares por donde va avanzando. Cuando va a China se empieza a mezclar con la cultura china, con el folclore chino. Cuando va a Japón, lo mismo, y va cambiando su color y sus historias y su colorido, adaptándose mucho en muchos aspectos a los lugares en donde estaba. Este budismo sigue vigente, particularmente exaltado en estos lugares, ahora ya en todo el mundo, ¿no? Y finalmente la otra, vamos a nombrar unas más, ¿no? Está el budismo Vajrayana, o Tantrayana, o Mantrayana, y es el budismo del norte, el que nace en Tíbet, el que está también con la idiosincrasia y la cosmología de las estepas del Tíbet, ¿no? Y de Mongolia. Tiene mucho de ese folclore, y de nuevo toma las formas, los rituales, y empieza a tomar, ¿no?, un colorido distinto. Es uno de
los últimos budismos que se consolidaron, y no se apoya, así como el primer budismo se apoyaba en el canon Pali, la palabra propiamente del Buda. El segundo budismo se apoyaba principalmente en los sutras, los sutras son textos que se escribieron, y esto es muy importante, textos que se escribieron muy posteriores a la muerte de Buda, que son como suerte de síntesis, medio metafóricas, que se escriben en concilios de monjes, conjuntos de monjes, y bueno, lo sintetizamos en esto y le damos una vuelta de rosca, y esos fueron los sutras. El sutra del diamante, del corazón, el sutra del loto, fueron sutras muchísimos cientos de años más posteriores a la muerte de Buda, posteriores a la escritura del canon Pali. Ahora, como el último, este último budismo que nombré, el Vajrayana, el del rayo, el vehículo que se le dice, de nuevo, cada nombre se exalta más a sí mismo, ¿no? Así como el Mahayana, yo soy el gran vehículo, en mi propio nombre me exalto. El Vajrayana, el vehículo del rayo, instantáneamente te hace iluminar, hay más exaltación, me vuelvo a resaltar. Pero esto, ¿cuál budismo es mejor que el otro? Son solamente pujas políticas, obviamente. Todo lo que yo diga va a ser lo mejor. Y entonces yo me pongo el Vajra Mahayana, Vajra Mahayana, ¿no? Y me voy poniendo un nombre mejor, y eso significa que es el mejor. Bueno, en el lenguaje muchas personas fueron engañadas por este truco del lenguaje, y bueno, y se piensa en esto de mejor y peor con respecto a los nombres. Y este no se apoya tanto en los sutras, sino en los tantras, que se dice que son como enseñanzas secretas, lo oculto detrás de algunos sutras, o enseñanzas esotéricas. También está el Dzogchen. Dentro de la escuela Vajrayana está el Dzogchen, que viene de la línea Bon, que se dice que es un budismo que fue como si fuese, que estuvo en criogenia, ¿no? Como que hubo un Buda muy anterior a Buda Shakyamuni, que estuvo 500 años antes de Cristo, con un montón de pruebas históricas al respecto, testimonios en piedra, grabados en piedra, y escritos y demás, y evidencia histórica. Y este Buda fue miles de años antes de ese Buda, y ese Buda había profetizado la venida del budismo, y cuando las dos enseñanzas se encuentren iba a terminar de develar el vehículo del Dzogchen, ¿no? Y estas enseñanzas del Dzogchen, como están dentro del budismo tibetano, muchas escuelas de las escuelas tibetanas, que son las principales, la Nyingma, la Kagyu, la Gelug, que es la Dalai Lama, la Palden Shakya, la Bon, muchas toman, de nuevo, hacen intercambio entre sí las escuelas y toman, digamos, enseñanzas también del Dzogchen. Hacen como, no son sectarias, ¿no? Se sientan a discutir y a términos incluso filosóficos, cuestiones filosóficas de base. Lo que sucede también en el budismo tibetano, que aparece la figura de una especie de obispo, que es el Dalai Lama, es la figura de la emanación de la compasión de Chenrezig, que es el Buda de la compasión hecha carne, que va pasando como transmigrando aparentemente de persona en persona, llevando como el liderazgo del pueblo tibetano también, ¿no? Entonces hay una connotación político-religiosa muy marcada por esta figura principal que aparece únicamente en el budismo Vajrayana, en esta forma de budismo. Esto es importante para mí entender, porque en mi trayecto que pasé, como si fuese que vi la vida a partir de los lentes de cada budismo, y cuando cambiaba, no sé, 5 años en uno, 6 años en otro, y me fui cambiando, me daba cuenta que los del budismo Zen no conocían nada del budismo tibetano ni del budismo Chan, y era como que cada uno veía a partir de esos lentes. Y pasa un poco eso, ¿no? Como que hay e incluso pareciera como que las críticas que un budismo le hace al otro son críticas del desconocer, ¿no? Mucha gente del Mahayana o del Vajrayana hace críticas al budismo, al primero,
siendo que no conocen la profundidad y la potencia que tiene. Y las críticas que hacen son críticas falaces siempre. Porque también hay divergencias de puntos de vista, incluso en esta religión, sí, religión también. O sea, en esencia no sería, o sea, la idea de Buda no fue hacer una religión, pero bueno, la humanidad va haciendo esto, no va haciendo, montando iconografías y armando estas cosas inmensas. Pero lo que suele pasar es que muchas de las críticas que hay a escuelas de budismos diversas son del de no conocer a la otra escuela verdaderamente, no conocer, y hacen una crítica de la apariencia superficial. Y bueno, entre ellos hay un montón de híbridos, hay un montón de escuelas chinas, de la escuela Tiantai, la escuela Yiquan-Tao, que es un sincretismo medio sectario que tiene una mezcla de confucianismo. En el budismo de China, antes de pasar a Japón, toma mucho y se mezcla mucho con el taoísmo, y cuando llega al Zen ya tenía muchos componentes taoístas, o sea, fue cambiando, pero luego en el momento se cristalizó y no se volvió a actualizar hacia momentos modernos. Hay movimientos budistas seculares, uno movido por Joseph Goldstein o Stephen Batchelor, un inglés que quiere rever y repensar el budismo de otra manera, con encuentros de budistas de todas las órdenes, y son movimientos muy interesantes, y los intercambios que se dan son muy interesantes, y da mucho que aprender de estas culturas que estudiaron, hicieron estudios ontológicos, no filosóficos, sino del ser, de la percepción, de la mente, de la cognición, muy profundos durante muchos miles de años, a través de diversos métodos. Y esto es algo, bueno,